Bueno, varias cuestiones esta semana. Por un lado, Javier Milei en el Congreso logró lo que parecía imposible a principio de gestión, es decir, construyó mayorías. Aprobó el decreto que le permite al gobierno nacional afinar el lápiz en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es un dato político porque cuando arrancaron los libertarios, recordemos que ganó en segunda vuelta Javier Milei, pero en la primera vuelta ya se había determinado la configuración del Poder Legislativo, esto es del Senado y de la Cámara de Diputados, y allí los libertarios arrancaron con una minoría muy importante. De hecho, la pregunta era cómo van a convivir en un sistema presidencialista un ejecutivo con legitimidad en las urnas con un legislativo que podría trabarle absolutamente todas sus decisiones. Es decir, eh, se hablaba de una suma cero allí entre el Ejecutivo y el Legislativo que podría haber aletargado la gestión libertaria. Bueno, esto no ocurrió, tuvo sus primeros cimbronazos con la ley Ómnibus, recuerdan ustedes, la primera gran ley que quería sacar el presidente Milei y que tuvo que reformular, recortar, ayornar como para luego transformarla en la ley bases y alcanzar a sacar esa aprobación del Congreso. Pero con el tiempo, y yo creo que en esto tiene que ver mucho el protagonismo de Guillermo Franco en el gobierno y de otros operadores, por supuesto, de Santiago Caputo, de Martín Menem, fueron logrando que algunos acompañen mayor cantidad de medidas del gobierno nacional y hoy ya aparece un Congreso, si bien no es cómodo, porque la verdad es que las negociaciones ley tras ley son arduas. Lo cierto es que los libertarios vienen alcanzando objetivos en la aprobación de leyes mucho más auspiciosos que los que se esperaba a principio de gestión. En este caso, esta semana logró entonces Javier Milei la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Falta conocer los montos de ese acuerdo que no están determinados en el proyecto que fue convertido en ley. Falta saber los plazos, las tasas y falta también una discusión que está presente hoy en la política nacional, que es para qué se va a usar ese dinero. Desde el gobierno nacional sostienen que no es un aumento del stock de deuda de la República Argentina, que se trataría en realidad de fondos para pagar, refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y pagar la deuda, los pasivos del Banco Central. Bueno, una discusión económica barra técnica que tendrán que explicar, por supuesto, los funcionarios del Gobierno Nacional cuando este acuerdo finalmente se firme y se dé a conocer, en definitiva, qué significa para la República Argentina. Saliendo ya de la política nacional, hay que mencionar que ayer Donald Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner y a sus familiares, tanto a su hijo como a su hija, y también a Julio De Vido, por considerarlos, bueno, funcionarios o personas involucradas en casos de corrupción. De hecho, fue ratificada la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad luego de su apelación. Bueno, en realidad es un dato en todo caso menor. Se cruzaron allí Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner vía Twitter. Finalmente Cristina lo terminó bloqueando a Milei, un poco de show de la política en algo que ya conocemos, que es el enfrentamiento entre el presidente y la expresidenta de la Nación. Lo que uno puede leer de todo esto es un mimo de Donald Trump a Javier Milei, que en medio del escándalo por las criptomonedas y su disputa política con el kirchnerismo, bueno, Trump se tomó el trabajo de llevar adelante una medida que es insignificante para Estados Unidos en general, pero que en la Argentina repercute en términos políticos porque es un mensaje claro de la Casa Blanca de desaprobación hacia una dirigente de fuste como es Cristina Fernández de Kirchner. Viniendo a la provincia, hay dos temas que hay que comentar, por lo menos. Uno tiene que ver con lo que ocurre con la barrera sanitaria. Entiendo que recién Juan Rubilar lo estuvo comentando con su audiencia, que es mucha audiencia de los sectores rurales y que entienden del tema. Recién yo escuchaba con atención los mensajes que iban llegando. Y la pregunta es si hay que flexibilizar o levantar la barrera sanitaria o no.
el tema se instaló porque por resolución del gobierno nacional se intentó flexibilizar de hecho la barrera. El gobernador Rolando Figueroa y el gobernador Beretilnec eh, pusieron el grito en el cielo, se comunicaron con el gobierno nacional y le pidieron una mesa para consensuar, en definitiva, lo que podría ser una medida trascendente para quienes vivimos debajo del río Colorado. Es una barrera paraarancelaria que tiene que ver o está argumentada en una cuestión de salubridad, está argumentada en que la Patagonia es libre de aftosa. Bueno, desde el gobierno nacional pretenden flexibilizar esa barrera. Los gobernadores patagónicos de la Norpatagonia, tanto Figueroa como Beretilnec, argumentan que esa medida fue inconsulta, que esa medida debería discutirse, pero todos coinciden en un punto, porque el gobierno nacional cedió a este pedido de los gobernadores y dio una prórroga de 90 días para sentarse a discutir lo que podría ser una flexibilización de la barrera sanitaria. En este sentido es una victoria política, por lo menos pasajera, de los gobernadores norpatagónicos, pero todos coinciden en algo, en que hay que bajar los precios de la carne. La pregunta es por qué pagamos la carne tan cara. La pregunta es por qué pagamos más de 20.000 pesos el kilo de carne en la Patagonia. Y aquí empiezan a jugar un montón de variables y de especulaciones. Hay quienes dicen que en la Patagonia hay un sector productivo que está protegido por una barrera paraarancelaria como la de la aftosa, pero que ante esa ausencia de competencia aprovecha para cobrar más caro. Hay quienes dicen que esto no es así, que en la Patagonia sería más caro producir, que la estructura de costos llegaría o llevaría los precios en góndola a los precios que en definitiva pagamos en la Patagonia, que hay que decirlo, cuando uno habla con gente de Buenos Aires, sencillamente les parece increíble lo que pagamos la carne aquí debajo del río Colorado. La otra pregunta es si efectivamente flexibilizando la barrera los precios de la carne van a bajar, porque también hay mucha experiencia en mercados que se desregulan, porque esto de alguna manera uno podría leerlo de esa manera, se desregularía el mercado de carne en la Patagonia entendiendo que van a venir, si es que se flexibiliza y se levanta la barrera, va a venir ganado en pie y asado con hueso desde distintos puntos del país. La pregunta es si eso va a repercutir en definitiva en una baja del precio o no, o significaría sencillamente sacrificar la condición de zona libre de aftosa sin vacunación que tiene la Patagonia, significaría sacrificar muchas veces esta protección para la economía regional, para los productores ganaderos regionales, y al mismo tiempo no tendría ningún beneficio para quienes consumimos carnes en la Patagonia, porque allí, si este es el camino y si estas son las previsiones, la verdad es que no tendría mucho sentido levantar una barrera que permite que seamos una zona libre de aftosa, que al mismo tiempo protege la producción regional, que eso implica empleo, que eso implica, por supuesto, recursos y desarrollo económico para la provincia y para toda la Patagonia. La otra pregunta, y esto es otra posición, es qué pasa si esa barrera está impidiendo que nosotros paguemos la carne más barata, porque allí uno podría decir, bueno, al final esta barrera que se discute si es eficiente o no, si es necesaria o no en términos de salubridad, ¿qué pasa si esta barrera es la que nos está impidiendo pagar el asado y la carne mucho más barata a los patagónicos? Y allí entra toda una serie de especulaciones. Bueno, ¿qué está haciendo el productor abajo del río Colorado? ¿Está especulando con esta barrera y está transfiriendo a ganancia neta los sobreprecios que pagamos en definitiva en góndola en la Patagonia? ¿O realmente tiene una estructura de costos que le impide competir con el resto del país? Esta es una pregunta que hay que dilucidar antes de tomar una decisión, es decir, si el proteccionismo de la barrera le está permitiendo a los productores desarrollar una economía real, con empleo genuino, con desarrollo tecnológico y económico de la ganadería de la Patagonia, bueno, y si hay una reinversión de esas ganancias, es decir, si hay una economía pujante, un empresariado que arriesga, un empresariado que está yendo para adelante, bueno, tendría sentido pensar
eh, que esta barrera de alguna manera les permite sostener ese esquema que nos hace bien a todos, porque socializa en definitiva el beneficio en el desarrollo de una economía real, pujante y que va a ir creciendo con el tiempo. Si el empresariado de productores ganaderos abajo del río Colorado, en la Patagonia, lo que está haciendo es aprovechando una barrera paraarancelaria para transferir todo a ganancia neta y no hay reinversión y no hay calidad en el empleo y no hay crecimiento y no hay apuesta al desarrollo de nuevas tecnologías y no hay una concepción de desarrollo económico regional, la verdad es que los neuquinos estaríamos en ese caso pagando la carne más cara, no para el beneficio del desarrollo económico de la región, sino para aumentar ganancias netas de un puñado de productores, ¿no? Que por supuesto incluye esto también todo un detalle. Hay productores muy pequeños, hay productores muy grandes, hay quienes tienen concentrada la producción en buena medida, pero también hay un montón de productores pequeños que viven de la ganadería en la Patagonia. Son todas preguntas que van a tener implicancias seguramente políticas, porque aquí hay que tomar una decisión que tiene que ver con lograr, como dijo el gobernador Figueroa, que se bajen los precios, porque en definitiva la sentencia del gobernador fue esta: tenemos que bajar los precios de la carne. Ahí se viene la discusión, es decir, el objetivo lo tiene el gobernador Figueroa, el objetivo lo tiene Alberto Beretilnec de bajar los precios de la carne, y el objetivo también es el que menciona el gobierno nacional. La pregunta que queda dando vueltas es cuánto influye esta barrera en los precios de la carne en la Patagonia, y allí todas las especulaciones de las cuales estamos hablando. ¿Qué hay que hacer con la barrera? Esto es lo que van a discutir en los próximos 90 días con todas estas herramientas arriba de la mesa. Bueno, el gobierno nacional ya sabemos lo que piensa. Liberalismo clásico, desregula todos los mercados, elimina todo tipo de barreras arancelarias y pararancelarias, y la competencia, la libre competencia deberían llevar a una mejor calidad en los productos y en los servicios a un precio menor. Esta es la máxima del gobierno libertario y uno entiende que en buena medida por eso toma o firma resoluciones como las que firmó. Los gobernadores patagónicos dicen, no, momento, nosotros somos una zona libre de aftosa, queremos también proteger a nuestros productores de competencias que pueden venir a destruir todo el ecosistema productivo ganadero de la región, pero al mismo tiempo dicen hay que bajar los precios. Y este no es un pedido, o en todo caso no es una consigna que solo le llegue a los productores de carne en la región. También en este sentido en su momento se le pidió bajar el precio de la obra pública a los empresarios de la obra pública. Marín esta semana, un tema no menor, el presidente y CEO de YPF le pidió a las prestadoras de servicios especiales en Vaca Muerta que bajen los precios, es decir, hay al mismo tiempo una apuesta del sector público al desarrollo regional, confiando y depositando confianza y respaldo a los empresarios, pero al mismo tiempo hay un pedido que dice, señores, nosotros respaldamos, nosotros queremos que la región se desarrolle en base a la apuesta empresaria, a la inversión, a la generación de empleo, y en eso el Estado evidentemente está aportando. Ahora, que ese respaldo del Estado, que esa confianza que el Estado deposita en el empresariado, no se transforme en un motivo para que las empresas solo aprovechen la ocasión de corto plazo, solo transfieran ese proteccionismo a ganancia neta y no generen lo que hay que generar, que es un desarrollo económico real, no solamente de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo para la Patagonia. Me parece que en ese sentido es que hay que discutir políticamente qué se hace con todas estas cuestiones, qué se hace con la relación entre el Estado y el privado, las medidas que puede tomar el Estado para proteger el desarrollo regional o que puede dejar de tomar para proteger a todos los habitantes, a todos los neuquinos, las neuquinas, a los patagónicos en términos generales. Ahí hay una discusión entre el Estado y el sector privado que hay que dar
y que ya se está dando, como les mencionaba, tanto en el caso de la obra pública, en el caso vaca muerta, como ahora en el caso de la producción ganadera. Es una discusión que seguramente se viene, que va a llevarse no solamente, creo, esta próxima semana, sino que se va a meter en definitiva en la agenda hacia adelante de cara a las elecciones, que podrían ser en octubre o también corrieron versiones, podrían ser antes. Probablemente el gobierno nacional intente adelantar las elecciones para senadores y diputados nacionales. Esto es Neuquén.ar, así arrancamos.